No fue el talento lo que hizo que Vincent Marino la contratara. Fue el silencio. A solo 3 semanas de que su padre muriera, el último deseo de aquel hombre agonizante era escuchar piano en vivo cada noche, bajo reglas estrictas, tocar solo música clásica, hablar únicamente cuando le hablaran, y jamás mirar a la familia a los ojos. Nora rompió las 3 reglas en su cuarta noche, y lo hizo sin planearlo, cuando decidió tocar una canción que debió quedar enterrada junto a 30 cadáveres. El piano del Hotel St. Jude tenía 2 teclas muertas. El mi central y el sol sostenido de arriba simplemente no sonaban. Golpearlas era como pisar una tabla hueca del piso, un golpe seco de madera que arruinaba el ritmo de cualquier pieza que Nora intentara arrancarle a ese instrumento maltratado. Ella había aprendido a adaptarse. Tocaba mucho Debussy modificado. Tocaba estándares de jazz que le permitían esquivar esas zonas muertas. De todos modos, a nadie le importaba. Los clientes del bar del vestíbulo del St. Jude eran, en su mayoría, hombres de negocios matando el tiempo antes de un vuelo retrasado, o parejas discutiendo en susurros cargados de rencor sobre un whisky aguado. A nadie le interesaba la música. Solo necesitaban ruido para llenar los vacíos de sus propios fracasos. Nora mantenía los ojos clavados en las teclas. Siempre lo hacía. Si levantabas la mirada, corrías el riesgo de cruzar los ojos con alguien. Y cruzar los ojos significaba conversación. Y conversación significaba interrumpir esas 3 horas de piloto automático de las que dependía para ganarse $75 por noche. Era un martes, y llovía tan fuerte que las ventanas del vestíbulo parecían la estática de un televisor muerto. Nora iba a la mitad de una versión aceptable de Autumn Leaves, cuando una mano se cerró sobre el borde de su frasco de propinas. Ella no dejó de tocar. Solo alzó la vista de reojo. La mano era enorme. Los nudillos, marcados por cicatrices profundas. La piel, gruesa y callosa, contrastaba de forma brutal con el puno impecable de un saco gris carbón hecho a medida. El hombre dueño de esa mano estaba construido como un bloque de cemento. No parecía pertenecer al St. Jude. Parecía ser el dueño del St. Jude, o al menos alguien en el negocio de quemarlo por el seguro. El hombre dejó caer un fajo de billetes doblados dentro del frasco de vidrio. No sonó como monedas. Cayó con un golpe seco y pesado. Billetes de $100. 5 de ellos. El señor Marino quiere hablar con usted, dijo el hombre. Su voz sonaba como grava, tranquila, sin un solo signo de pregunta. Nora golpeó por accidente la tecla muerta del mi. Se detuvo. Conocía ese nombre. Todos en la ciudad que leían el periódico, veían las noticias locales, o simplemente tenían pulso, conocían el apellido Marino. Eran dueños de los puertos de carga. Eran dueños de la mitad de los contratos de saneamiento. Y, dependiendo de qué acusación federal consultaras, también eran dueños de un pequeño ejército de jueces. Estoy trabajando, dijo Nora. La mentira le supo a ceniza en la boca. Ya terminó por hoy, respondió el hombre. No se movió. No la amenazó. No tuvo que hacerlo. El aire a su alrededor se sentía pesado, cargado de una violencia implícita que retorció el estómago de Nora en un nudo helado. 10 minutos después, Nora estaba sentada en la parte trasera de una camioneta negra. Los asientos de cuero olían a spray de auto nuevo y a un rastro de cigarrillo. La lluvia golpeaba contra los vidrios polarizados. Nora miraba sus propias manos, trazando con los dedos los callos de sus yemas. El miedo es algo curioso. Cuando llega afilado y repentino, entras en pánico. Cuando llega frío y absoluto, simplemente te quedas entumecida. Nora estaba entumecida. No la llevaron a una bodega. No la llevaron a un callejón oscuro. La llevaron hasta una torre de vidrio y acero en el centro de la ciudad, del tipo que alberga bufetes corporativos y empresas de tecnología. El hombre del bloque de cemento la condujo por un elevador privado hasta el ático. Las puertas se abrieron y revelaron una oficina de un minimalismo casi violento. Paredes blancas, alfombras grises, un escritorio tallado de un solo bloque de roble oscuro. Detrás del escritorio estaba Vincent Marino. No parecía un jefe de la mafia. Parecía un contador cansado.
Tenía poco menos de 40 años, vestía un suéter azul marino sobre una camisa con cuello, era delgado, de rasgos afilados, y tenía ojeras oscuras y hundidas que hablaban de un insomnio crónico. Estaba sirviéndose un vaso de agua mineral. Nora, dijo, sin levantar la vista mientras enroscaba de nuevo la tapa de la botella. ¿Beba? No. La voz se le quebró. Se aclaró la garganta. No, gracias. Vincent por fin la miró. Sus ojos eran completamente inexpresivos. No había calidez, no había malicia, no había curiosidad. Era como mirar dentro de un pozo seco. Mi padre es Carmine Marino, dijo Vincent, rodeando el escritorio. Se recargó contra él, cruzando los brazos. Tiene cáncer de páncreas en etapa 4. Los médicos le dan un mes, tal vez menos. El dolor es fuerte. Nora se quedó completamente inmóvil, su abrigo mojado goteando sobre la impecable alfombra gris. No supo qué decir a eso. Así que no dijo nada. No quiere morir en un hospital. Está en la propiedad familiar. Tenemos enfermeras, médicos, las máquinas necesarias, pero está inquieto. Vincent se frotó el puente de la nariz. Un destello breve de humanidad rompió su fachada helada. Le encantaba el piano. Mi madre tocaba. Lleva 20 años muerta. La casa tiene un Steinway. Nadie lo ha tocado desde entonces. Vincent bebió un sorbo de agua. Mandé a mi gente a buscar. No quería un pianista de concierto. No quería una prima donna que hiciera un berrinche si el salón estaba muy frío. Fui a 3 hoteles distintos esta semana. Usted fue la única que no intentó sonreírle a la clientela. Usted solo toca. Necesito el dinero, dijo Nora, antes de poder filtrar sus propias palabras. Era la verdad absoluta y patética. Debía 3 meses de renta. Los prestamistas con los que la había metido su exnovio le mandaban amenazas todos los días por mensaje. Lo sé, dijo Vincent, con calma. Le debe $14.000 a un hombre llamado Ricky. Tiene $18 en su cuenta de cheques. Su casero ya redactó el aviso de desalojo. La sangre de Nora se heló. El entumecimiento desapareció, reemplazado por un pico de puro terror defensivo. Investigó mi vida. No dejo entrar a extraños a la casa de mi padre sin abrirlos primero, en sentido figurado, dijo Vincent. Ricky no volverá a molestarla. La deuda está saldada. A cambio, usted vendrá a la propiedad todas las tardes a las 7. Tocará hasta las 10. Tocará música clásica. Bach, Beethoven, Satie. Nada fuerte, nada estridente. No le hablará a mi padre a menos que él le hable primero. No preguntará quién entra y quién sale. Vincent metió la mano al bolsillo y sacó un sobre grueso, lanzándolo sobre el escritorio de roble. $10.000 en efectivo, cada semana, hasta que él fallezca. Vincent volvió a mirarla a los ojos. ¿Tenemos un acuerdo, o necesito llamar a Ricky y decirle que su deuda quedó restablecida? No era una elección. Era una trampa con piso bañado en oro. Nora miró el sobre. Pensó en el St. Jude, en las teclas muertas del piano, en el olor a cerveza rancia. Pensó en su departamento vacío. ¿De 7 a 10? Dijo Nora. Vincent asintió una sola vez. Mi chofer pasará por usted mañana a las 6. La propiedad de los Marinos se alzaba sobre un acantilado con vista al océano, escondida detrás de rejas de hierro forjado de 3 metros y un grueso perímetro de pinos centenarios. Acercarse se sentía como entrar a una prisión de máxima seguridad diseñada por un multimillonario. Las cámaras siguieron el avance de la camioneta. Hombres con chaquetas oscuras y auriculares fumaban cerca del garaje, con la mirada clavada en Nora mientras bajaba del vehículo. El interior de la casa era una contradicción chocante. La arquitectura era imponente y majestuosa, techos altos, pisos de mármol, un candelabro enorme colgando sobre una escalera doble. Pero olía a sala de hospital. El olor químico y penetrante del cloro y el alcohol quirúrgico dominaba por completo el aroma tenue de pulidor de limón y madera fina. Una mujer vestida con uniforme médico revisó a Nora en el vestíbulo, de forma minuciosa y eficiente.
Una vez que la dejaron pasar, Vincent apareció desde un pasillo lateral. Se veía peor que el día anterior. Tenía la mandíbula tensa, la postura rígida. Le hizo un gesto a Nora para que lo siguiera. Entraron a una sala hundida que había sido reacomodada por completo. Los sofás de terciopelo y las mesas de centro habían sido empujados hacia los bordes. En el centro del salón, cerca de un ventanal enorme con vista al océano oscuro y agitado, había una cama de hospital mecanizada. Junto a ella, un concentrador de oxígeno zumbaba de forma constante. Un siseo rítmico, siseo, clic, siseo, marcaba el pulso de la habitación. Bolsas de suero colgaban de postes metálicos como una extraña fruta transparente, y ahí, en la esquina, estaba el Steinway. Era una máquina hermosa y aterradora, de madera negra pulida y marfil. Papá, dijo Vincent. Su voz sonaba distinta ahí dentro, más suave, casi vacilante. Ya llegó. La pianista. Carmine Marino no se parecía en nada a las fotos que Nora había visto en viejos recortes de periódico. El patriarca despiadado que, según se decía, había ordenado asesinatos desde un teléfono público de la cárcel, había desaparecido. En su lugar había un esqueleto frágil y hundido, envuelto en pijamas de seda cara. Su piel tenía el color de un pergamino viejo, con moretones amarillos y morados alrededor de los sitios donde entraban las agujas. No abrió los ojos. Solo levantó un dedo tembloroso y esquelético. «Toque», susurró Carmine con voz ronca. Su voz sonaba húmeda y débil, como hojas secas desmoronándose. Nora caminó hacia el banquillo. Se sentó. Las teclas eran perfectas. Presionó el mi central. Sonó claro y sostenido, resonando en su pecho. Comenzó con el nocturno en mi bemol mayor de Chopin. Era una elección segura. Era hermosa. Era el tipo de música que tocabas cuando querías llenar un salón sin exigir atención. Durante 3 horas, Nora tocó. Pasó de Chopin a Debussy, apoyándose con fuerza en el pedal suave. La casa a su alrededor se movía en un extraño silencio amortiguado. Hombres entraban al salón, susurraban algo al oído de Vincent, y se iban. Vincent permanecía sentado en un sillón de cuero en la esquina, leyendo documentos, mirando de vez en cuando a su padre. Carmine nunca se movía. De no ser por el lento subir y bajar de su pecho y el pitido del monitor cardíaco, Nora habría pensado que ya estaba muerto. Cuando el reloj del mantel marcó las 10, Vincent se puso de pie. «Suficiente», dijo en voz baja. Nora se detuvo a mitad de compás. Cerró la tapa sobre las teclas, recogió su abrigo y salió. El sobre con el dinero la esperaba sobre la mesa de la entrada. Esa se convirtió en su rutina. Durante 3 noches, el ritual fue idéntico: el viaje en la oscuridad, la revisión de seguridad, el olor antiséptico, los interminables acordes de música clásica. Nora encontró en eso un ritmo extraño. Era increíblemente deprimente, y al mismo tiempo, curiosamente pacífico. Ya no era una persona. Era un mecanismo para entregar sonido. No tenía que preocuparse por la renta. No tenía que preocuparse por los prestamistas. Solo tenía que tocar las notas correctas e ignorar el hecho de que estaba musicalizando el lento descenso de un monstruo hacia el infierno. Pero Nora notaba cosas. No puedes sentarte 3 horas cada noche en una habitación sin notar cosas. Notó que las manos de Vincent temblaban cuando servía agua para su padre. Notó cómo la frente de Carmine se fruncía de agonía cuando el efecto de los analgésicos empezaba a desaparecer, mucho antes de que la enfermera tuviera programada la siguiente dosis. Notó el peso sofocante e insoportable de todo lo que quedaba sin decir entre esos 2 hombres. Casi no hablaban. Y cuando lo hacían, era puramente logístico. ¿Tienes frío? ¿Necesitas agua? ¿Llamó el doctor? Eran 2 hombres ahogándose en un vasto océano de sangre y dinero, incapaces de lanzarse un salvavidas el uno al otro. En la 4ª noche, llegó la tormenta. Fue un aguacero torrencial, con viento que aullaba contra el vidrio reforzado del ventanal. El océano, afuera, era un vacío negro y furioso. La tensión en la casa era más densa que de costumbre. 2 de los hombres de Vincent habían llegado antes, empapados y sangrando, provocando una ráfaga de actividad frenética y en susurros en el pasillo,
Vincent caminaba de un lado a otro. No se había sentado en su sillón ni una sola vez. Revisaba su teléfono sin parar, con la mandíbula tan apretada que Nora pensó que podría quebrarse. Carmine estaba teniendo una mala noche. El cáncer devoraba la barrera de la morfina. Se movía con inquietud, dejando escapar gemidos guturales y bajos que hacían que a Nora se le erizara el vello de los brazos. La enfermera ajustó su suero, murmurando disculpas, pero no ayudaba en nada. Nora estaba tocando las variaciones Goldberg de Bach. Se sentía equivocado. La precisión matemática y clínica de la música de Bach chocaba con violencia contra la agonía cruda y desordenada del hombre moribundo en la cama. ¿Basta? Jadeó Carmine de pronto. Nora se congeló. Sus manos quedaron suspendidas sobre las teclas. Carmine abrió los ojos. Eran lechosos, hundidos profundamente en su cráneo. Pero la encontraron a ella en la luz tenue. Detén ese ruido. Es solo ruido. Vincent dejó de caminar. Papá, es solo el piano. Te ayuda a dormir. Es fuerte, siseó el anciano, agarrándose el estómago. Toca. Toca algo real. Algo que signifique algo, maldita sea. Vincent miró a Nora. Le dio un asentimiento cortante e impaciente. Arréglalo. Nora miró las teclas. ¿Qué consideraba real un hombre como Carmine Marino? ¿Qué querría escuchar en su lecho de muerte un hombre que había construido un imperio sobre huesos rotos? Cerró los ojos. Pensó en la lluvia. Pensó en su propia madre, que se había desgastado hasta la tumba trabajando, tarareando una melodía extraña y sin nombre mientras lavaba los platos en su cocina diminuta. No era clásica. No era jazz. Era una vieja melodía folclórica, algo transmitido de generación en generación, originaria del país natal de su madre. Su madre la llamaba una canción de duelo, la que se tocaba cuando por fin echaban la tierra sobre el ataúd. Era una canción sobre lo inevitable. Nora colocó las manos sobre las teclas. No tocó un acorde. Comenzó con una sola nota, un do grave y resonante. La dejó sonar, llenando el silencio. Luego añadió una armonía lenta y disonante. La melodía era inquietante. No resolvía. Ascendía por una escala menor, se detenía en una nota aguda y trágica, y caía de nuevo como agua en cascada. Era cruda, sin pulir, y estaba empapada de un dolor antiguo y pesado. Era la antítesis absoluta del ambiente estéril y controlado de la propiedad. Durante el primer minuto, el único sonido fue el piano, el viento, y el siseo de la máquina de oxígeno. Entonces Carmine jadeó. No fue un jadeo de dolor. Fue una inhalación brusca y violenta. Nora siguió tocando. El ritmo la había poseído, arrastrando el recuerdo de la voz cansada de su madre a través de sus dedos y hacia las teclas de marfil. Se inclinó hacia un crescendo dramático y pesado, los acordes menores vibrando en la madera del piano. Detrás de ella, el monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. Bip, 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 bip. Nora pensó que la música lo estaba calmando, arrullándolo hacia algún tipo de liberación emocional profunda. Suavizó su toque, dejando que la melodía descendiera hacia una línea de bajo tranquila y ondulante. Fue entonces cuando la voz de Carmine dejó de ser un susurro ronco. Se abrió paso por el salón, desgarrada y desesperada. Los dedos de Nora vacilaron. Miró por encima del hombro. Carmine luchaba contra las sábanas. Trataba de sentarse, sus manos como garras aferradas a los barandales metálicos de la cama. Las líneas del suero se tensaron. Sus ojos lechosos estaban muy abiertos, desbordados de una mezcla de terror absoluto e incredulidad. Miraba fijamente a Nora. No, a ella no. Miraba al piano. Al sonido. Papá. Vincent dio un paso rápido hacia adelante, su teléfono cayendo al suelo. ¿Quién te mandó? Escupió Carmine, con saliva volando de sus labios resecos. Señaló con un dedo tembloroso y amoratado a Nora. ¿Quién? ¿Cómo sabes eso? El monitor sonaba frenético ahora, un chillido de alarma superpuesto. La enfermera entró corriendo desde el pasillo, empujando a Vincent al pasar. Nora dejó de tocar por completo.
El silencio repentino en la habitación era ensordecedor, roto solo por las alarmas de la máquina y la respiración entrecortada y aterrorizada del anciano. ¿Dónde escuchaste esa canción? Exigió Carmine, con la voz quebrándose, mientras las lágrimas caían de repente sobre sus mejillas hundidas. Ya no existe. Se quemó. Se suponía que debía quemarse. Vincent se movió. No caminó. Se abalanzó. Antes de que Nora pudiera siquiera ponerse de pie, Vincent ya estaba ahí. Golpeó con la mano la tapa del piano, empujándola hacia adelante. Nora retiró las manos justo a tiempo. La pesada tapa de madera se cerró de golpe con un sonido como el de un disparo, retumbando con violencia contra el techo abovedado. «Fuera de ahí», gruñó Vincent. El contador cansado había desaparecido. El jefe de la mafia estaba completamente presente. Sus ojos estaban muy abiertos, casi animales, su pecho subía y bajaba con fuerza. Nora retrocedió a tropiezos, golpeando el banquillo del piano con la cadera y enviándolo a rechinar por el suelo de mármol. Yo lo siento. Ya, me callo. Vincent la sujetó del brazo. Su agarre era como un torno de acero, dejando moretones al instante. La arrastró lejos del piano, empujándola hacia el centro del salón. ¿Qué diablos acabas de tocar? Es solo una canción, tartamudeó Nora, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Mi madre solía tararearla. No es nada. Es solo una canción folclórica. Mentirosa, jadeó Carmine desde la cama. La enfermera intentaba desesperadamente recostarlo de nuevo, inyectando algo en su puerto de suero. Ella les dijo que sobrevivió. Vincent se quedó paralizado. Miró a su padre moribundo, luego a Nora, y su expresión se retorció en algo espantosamente complejo. Era miedo. Vincent Marino estaba aterrado. Volvió a mirar a Nora, apretando su agarre hasta que ella gimió. ¿Quién es tu madre? La voz de Vincent bajó hasta convertirse en un susurro letal y calmado. Está muerta, gritó Nora, forcejeando contra su agarre. Murió hace 5 años. Suéltame. ¿Cómo se llamaba? Exigió Vincent, sacudiéndola una vez con violencia. Anna Kovac. Vincent la miró fijamente. No parpadeó. La lluvia azotaba el vidrio de la ventana en un staccato violento. Carmine cayó de nuevo sobre las almohadas, el sedante que la enfermera le había administrado por fin haciendo efecto. Sus ojos se cerraron parpadeando, pero su boca seguía moviéndose, susurrando algo hacia el aire estéril. Vincent soltó lentamente el brazo de Nora. Dio un paso atrás, pasándose una mano por la boca. Miró el piano cerrado, luego a Nora, como si la viera por primera vez. Anna Kovac, repitió Vincent, con la voz apenas audible sobre la tormenta. Anna Kovac no solo conocía una canción folclórica. Le dio la espalda, mirando fijamente hacia el océano negro. El silencio se extendió, denso y sofocante. Nora permanecía de pie, temblando, frotándose el brazo amoratado, demasiado asustada para moverse hacia la puerta. Hace 30 años, dijo Vincent, hablándole al cristal, una organización de Chicago intentó apoderarse del territorio de mi padre. Fue una masacre. Mi padre ordenó un ataque contra sus líderes, una cena en un club privado. Bloqueamos las puertas. Quemamos el edificio. A Nora se le cortó la respiración. No quería escuchar eso. Sabía, instintivamente, que escuchar aquello era una sentencia de muerte. Esa noche había una pianista en el club, continuó Vincent, girando ligeramente la cabeza para mirarla en el reflejo del vidrio. Una chica joven, contratada por esa velada. Estaba tocando una pieza musical muy específica y muy extraña cuando los hombres de mi padre cerraron las puertas. Mi padre estaba al otro lado de la calle. Dijo que esa melodía lo persiguió el resto de su vida. Dijo que la escuchó a través de las llamas. Vincent se dio la vuelta por completo. El agotamiento hueco había vuelto a sus ojos, pero mezclado ahora con un enfoque frío y depredador. Mi padre ordenó a sus hombres que revisaran las cenizas. Nadie salió con vida. 30 cuerpos. Esa canción murió en el incendio. Vincent caminó lentamente hacia ella,
deteniéndose a centímetros de distancia. Así que dime, Nora, ¿exactamente cómo sobrevivió Anna Kovac? La habitación de huéspedes en el tercer piso de la propiedad Marino era más grande que todo el departamento de Nora. Tenía una cama quinsice cubierta de lino pesado, un baño privado revestido de pizarra oscura, y un balcón con vista a los acantilados escarpados. La puerta se cerraba desde afuera. Nora no durmió. Se sentó en el borde del colchón, con el abrigo mojado abandonado sobre un diván de terciopelo, mirando fijamente la pesada puerta de roble. La adrenalina se había agotado horas atrás, dejando un vacío frío que le hacía doler los huesos. 30 cuerpos, un incendio, una masacre. Cerró los ojos con fuerza, tratando de reconciliar la imagen aterradora que Vincent había pintado con el recuerdo que tenía de su madre. Anna Kovac había sido una mujer frágil, profundamente triste. Trabajaba dobles turnos en un restaurante, olía siempre a cloro y a café barato, y pasaba sus noches mirando la televisión sin expresión. No hablaba de su juventud. No hablaba del padre de Nora. Pero estaban las cicatrices. Nora tragó saliva con fuerza, mientras el recuerdo salía a la superficie con una claridad enfermiza. Cuando Nora tenía 10 años, entró al baño mientras su madre se cambiaba de ropa. La espalda de Ana era un paisaje de tejido cicatricial rosado y brillante, retorcido, que se extendía desde su hombro derecho hasta la cintura. Un accidente en la cocina, antes de que nacieras, había dicho Ana, jalándose la camisa hacia abajo con rapidez. Su voz había sonado tajante, al borde del pánico. No había sido un accidente de cocina. Su madre había atravesado el infierno. A las 7 de la mañana, la cerradura hizo clic. Vincent entró. Traía una bandeja de plata con una cafetera francesa, 2 tazas de porcelana, y un plato de pan tostado. Vestía un traje limpio, pero tenía los ojos inyectados en sangre. El cansancio que lo aferraba era físico, le pesaba sobre los hombros. No parecía un hombre que acababa de tomar a alguien de rehén. Parecía un hombre parado al borde de un edificio muy alto. Colocó la bandeja sobre una pequeña mesa de vidrio cerca de la ventana y se sentó. Sirvió 2 tazas de café negro. Siéntate, dijo Vincent. No es una petición. Nora se puso de pie. Las piernas le temblaban, pero se obligó a caminar hasta la silla frente a él. No tocó el café. Hice una investigación de antecedentes de Anna Kovac a las 3 de la mañana, dijo Vincent, recostándose en su silla. Estudiaba el rostro de Nora, buscando algún gesto delator. Según el Estado, emigró de Hungría hace 32 años. Obtuvo su número de seguro social. Pagó sus impuestos. Tuvo una hija. Murió de insuficiencia cardíaca hace 5 años en un hospital del condado. Nora se quedó mirando sus propias manos. Eso es todo lo que hay. No, corrigió Vincent, con suavidad. Ese es el fantasma que ella construyó. La mujer que se quemó en el incendio de Chicago se llamaba Magda Varga. Conocíamos los nombres de todos los que trabajaban esa noche. Mi padre tenía el club intervenido desde hacía semanas. Conocía al personal, a los cantineros, a los músicos. Entonces sabes que era solo una pianista, dijo Nora, con la voz temblando. Estaba tocando un evento, como yo. No tenía nada que ver con la guerra de tu familia. Sobrevivió a un incendio que derritió vigas de acero, Nora. Vincent tomó un sorbo lento de su café. Salió caminando de un edificio con las puertas selladas. Y durante 30 años, mi padre creyó que había un cabo suelto enterrado entre las cenizas. Pero no lo estaba. Estaba ahí afuera, criándote a ti. No sé nada, dijo Nora. Las lágrimas por fin se desbordaron, calientes y humillantes. Odiaba llorar frente a él. Se limpió las mejillas con brusquedad, con el dorso de la mano. Lo juro por Dios, ella nunca me contó nada de Chicago. Nunca habló de ningún incendio. Yo solo pensaba que estaba triste. Vincent la observó. La mirada plana y apagada de su primer encuentro había desaparecido. La estaba analizando, desmenuzando su dolor y su miedo para ver si había algún engaño debajo. Te creo, dijo finalmente. Nora parpadeó. ¿En serio? Sí. Estás demasiado aterrada como para estar mintiendo.
Vincent dejó su taza sobre la mesa. Tocas piano en un hotel de 2 estrellas por propinas. Le debes dinero a un prestamista de barrio. Si Ana se hubiera llevado algo de valor de ese club esa noche, tú no estarías viviendo en la pobreza. Estás limpia. Nora soltó un suspiro tembloroso. Entonces déjame ir. No puedo hacer eso. La calma absoluta en su voz hizo que las palabras golpearan aún más fuerte. ¿Por qué? Exigió Nora, su miedo transformándose de pronto en una furia desesperada. Si sabes que no sé nada, ¿por qué me mantienes aquí? No iré a la policía. No me importa tu padre ni tu organización. Porque mi padre no te cree, dijo Vincent. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Se está muriendo, Nora. Su mente se está fracturando. El cáncer se le extendió al hígado. Tal vez al cerebro. Anoche tuvo alucinaciones, creyó que los hombres de Chicago estaban parados en su recámara. Cree que tu madre era una espía. Cree que memorizó los libros contables del club y los codificó en esa canción. Eso es una locura, susurró Nora. Es un hombre que ha pasado 50 años mirando por encima del hombro. La paranoia es la única religión que le queda. Vincent se frotó la mandíbula, la barba incipiente raspando contra su palma. Quiere interrogarte. Quiere quebrarte los dedos hasta que le digas qué significa esa melodía. Nora se echó hacia atrás en la silla, presionándose contra el tapiz como si pudiera hundirse en él y desaparecer. ¿Y tú vas a permitirlo? Por una fracción de segundo, el jefe de la mafia desapareció, reemplazado por un hijo aplastado bajo el peso de una herencia imposible. Yo dirijo esta familia ahora, dijo Vincent, con la voz cayendo a un susurro peligroso. Manejo los puertos, a los políticos, el dinero. Pero en esta casa, mientras él siga respirando, su palabra es ley. Los hombres de abajo le son leales a él primero. Si intento meterte en un auto y mandarte a casa, te arrastrarán de vuelta adentro, y yo perderé el frágil control que tengo sobre la transición de poder. Se puso de pie, ajustándose los puños de la camisa. Te vas a quedar aquí. Vas a tocar el piano para él. Y cuando te pregunte sobre la canción, le vas a decir que tu madre te la enseñó. Y vamos a averiguar qué significa antes de que él decida que ya no le sirves. ¿Y si no significa nada? Suplicó Nora. Vincent caminó hacia la puerta. Entonces será mejor que inventemos una mentira que un viejo monstruo pueda creer. El ambiente en el salón hundido había cambiado por completo. 2 noches antes, era un hospicio estéril. Ahora era una sala de interrogatorio. Carmine Marino estaba recostado sobre una montaña de almohadas. Se veía peor, la piel amoratada y gris, la respiración asistida por una mascarilla de oxígeno ruidosa y rítmica. Pero sus ojos estaban aterradoramente lúcidos. La neblina lechosa de la morfina había sido reducida. Estaba soportando la agonía de su páncreas en descomposición solo para mantenerse consciente. Vincent estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, su presencia una sombra pesada y amenazante. Nora estaba sentada frente al Steinway. Le temblaban tanto las manos que tuvo que presionarlas contra sus propios muslos para ocultar el temblor. Tócala, siseó Carmine, bajándose la mascarilla de oxígeno de la boca. La pieza de Chicago. Nora tragó el nudo de bilis en su garganta. Levantó las manos. Presionó el do central. Tocó la canción. Sin el peso emocional de sus recuerdos, sin la tormenta afuera, sonaba distinta. Seguía siendo inquietante, seguía empapada en una tristeza de tono menor. Pero Nora se obligó a escucharla de forma analítica. Era repetitiva, una escala descendente que volvía sobre sí misma, puntuada por acordes agudos y disonantes. Alto, cortó Carmine, después de 2 minutos. Nora se congeló. El anciano señaló con un dedo tembloroso las teclas. Esa secuencia, la del bajo pesado. Hazla otra vez. Nora tocó la progresión de 4 compases. Era una cifra, dijo Carmine con voz ronca, mirando a Vincent. Varga, la pianista. Sabíamos que la organización de Chicago llevaba 2 contabilidades, una para los federales, otra para ellos mismos. No la escribían en papel. Eran demasiado listos para eso.
Vincent no se movió. Papá, es solo una canción. Un recuerdo. No me trates como a un idiota, rugió Carmine. El esfuerzo le provocó un ataque de tos violento. Una enfermera se acercó desde las sombras, limpiando flema con sangre de sus labios con una toalla. Carmine la apartó con debilidad. El libro contable era un código. Números traducidos en notas musicales. Una partitura es fácil de transportar, fácil de esconder a plena vista. Si esa mujer memorizó las cuentas, tenía las llaves de 50 millones de dólares en cuentas extraterritoriales. Nora miró fijamente las teclas de marfil. La idea era absurda. Parecía el argumento de una novela de espías barata. Su madre lavaba platos hasta que le sangraban los nudillos. No tenía acceso a 50 millones de dólares. Tócala otra vez, ordenó Carmine, despacio. Dime las notas. Durante 3 horas, Nora se convirtió en un fonógrafo humano. Tocaba la melodía. La desglosaba nota por nota. Do, mi bemol, sol, dijo Nora. Es una tríada estándar de do menor. Siguiente, exigió Carmine. Vincent se acercó al piano. Se paró justo detrás de Nora. Ella podía sentir el calor irradiando de su cuerpo, el aroma tenue de cedro y tabaco fino que ocultaba el olor a hospital de la habitación. Vincent se inclinó por encima de su hombro y colocó una hoja en blanco de papel pautado, junto con una pesada pluma fuente, sobre el atril del piano. Anótalo, dijo Vincent en voz baja. Su cercanía era abrumadora. No era algo sexual. Era completamente depredador. Era una jaula hecha de carne y hueso, manteniéndola atrapada frente a su padre. Nora tomó la pluma. Comenzó a transcribir la melodía. El tarareo de su madre se transformó en tinta negra sobre el papel. Mientras escribía, Vincent se inclinó, siguiendo las notas con la mirada. Aquí hay un patrón, murmuró Vincent, casi para sí mismo. Señaló un grupo de notas que se repetía en la clave de bajo. Esta tríada se repite cada 8 compases, pero la nota superior cambia. Un la, luego un si bemol, luego un re. Es una progresión armónica, dijo Nora, tratando de no alejarse de él. Crea tensión. O es una cifra, replicó Vincent. Bajó la mirada hacia ella. Sus rostros quedaron a centímetros. Nora pudo ver las motas doradas oscuras en sus ojos cafés, las diminutas líneas de estrés alrededor de su boca. Si el do es un 1, el mi bemol es un 3. Mapeamos los intervalos. Vincent sacó el teléfono de su bolsillo, tecleando números en una nota segura. Nora lo observó trabajar. Vio el cambio en él. Ya no le estaba siguiendo la corriente a su padre moribundo. Estaba viendo el mismo fantasma que veía su padre. El jefe de la organización estaba tomando el control sobre el hijo escéptico. ¿De verdad te estás creyendo esto?, susurró Nora, manteniendo la voz lo bastante baja para que Carmine no la escuchara sobre el siseo de su oxígeno. Estás buscando un tesoro enterrado dentro de una canción de cuna. Vincent no levantó la vista de su teléfono. Mi padre asesinó a 30 personas para encontrar los libros contables de Chicago. Si ese dinero todavía existe, le pertenece a esta familia. Y, lo que es más importante, si los sobrevivientes de Chicago saben que existe, vendrán por él. Por fin la miró a los ojos. La advertencia en su mirada era absoluta. Crees que eres una víctima, Nora. Pero estás cargando un mapa hacia una mina terrestre. Vamos a desactivarla antes de que la pises. El avance sucedió a las 2 de la madrugada, la quinta noche. Carmine por fin había caído en un sueño narcótico, con el pecho apenas subiendo y bajando. La casa estaba completamente en silencio. Nora seguía en el piano, con los dedos adoloridos, mirando fijamente las 5 páginas de partitura que había transcrito. Vincent estaba sentado a su lado en el banquillo del piano. El límite formal entre ellos se había erosionado durante las últimas 48 horas de proximidad forzada. Se había quitado el saco y la corbata, con las mangas enrolladas hasta el codo, dejando ver tinta descolorida en sus antebrazos. Estaban rodeados de libretas legales llenas de números. Vincent había cruzado los intervalos musicales con antiguos cifrados contables que usaba la mafia en los años 90. Son números de ruta bancaria,
dijo Vincent, de pronto. El cansancio desapareció de su voz, reemplazado por una claridad eléctrica y afilada. Nora parpadeó, frotándose los ojos ardientes. ¿Qué? Las tríadas de bajo que se repiten. Vincent golpeteó su pluma contra la partitura. No son solo armonía. Enmarcan una secuencia de 9 dígitos. Números de ruta bancaria. Probablemente suizos. La línea melódica de arriba, esa es el identificador de la cuenta. Nora miró las notas. Intentó ver dinero. Solo veía a su madre parada frente al fregadero, tarareando un secreto que no podía darse el lujo de olvidar. Ella lo sabía, susurró Nora, con una profunda sensación de traición inundándola. Tenía en su cabeza los números de millones de dólares. Nos desalojaron 3 veces cuando yo era adolescente. Comíamos sopa de lata. ¿Por qué no lo usó? Vincent la miró, su expresión suavizándose apenas una fracción. Era un tipo de compasión brutal. Porque usarlo habría significado la muerte, dijo Vincent. Si ella hubiera tocado un solo centavo de ese dinero, las familias de Chicago la habrían encontrado. Mi padre la habría encontrado. Se mantuvo pobre para mantenerte a ti con vida. Nora se quedó mirando las teclas. Una lágrima cayó sobre la madera pulida entre sus manos. Anna Kovac no había sido una mujer triste y quebrada. Había sido una bóveda. Una bóveda ferozmente protectora que se había llevado su secreto a la tumba, solo para dejar accidentalmente la combinación en manos de su hija. Antes de que Nora pudiera procesar el dolor, un sonido rasgó el silencio. Fue un golpe seco y contenido, como el de una engrapadora industrial. El ventanal frontal, el vidrio reforzado diseñado para resistir huracanes, se hizo añicos hacia adentro. Una telaraña masiva de grietas estalló sobre el cristal, y un instante después apareció un agujero del tamaño de una pelota de golf. El pesado florero de cristal sobre la mesa de centro explotó en 1.000.000 de fragmentos. Vincent reaccionó con una velocidad aterradora. No gritó. No hizo preguntas. Lanzó todo su peso contra Nora, derribándola del banquillo del piano. Cayeron con fuerza sobre el piso de mármol. El aire salió de golpe de los pulmones de Nora. El cuerpo de Vincent era un escudo pesado e inflexible sobre el de ella, presionándola contra la piedra fría. Quédate abajo, ordenó Vincent, sacando una pistola compacta y negra mate de una funda en el tobillo. Más disparos silenciados golpearon el vidrio. La ventana finalmente cedió. Una lámina enorme de cristal se derrumbó hacia el salón como una cascada de diamantes. La tormenta afuera aulló hacia el interior del salón estéril, trayendo el olor a lluvia y sal. ¡Intrusos!, gritó una voz desde el pasillo. Estalló el tiroteo. Ráfagas de disparos automáticos, fuertes, ensordecedoras, sin silenciador, sacudieron el piso. Nora se acurrucó en posición fetal, cubriéndose los oídos, gritando a ciegas contra el mármol. Esto no era una película. El ruido era físico, le hacía castañetear los dientes. Vincent la tomó del brazo, levantándola hasta ponerla en 4 patas. Arrástrate detrás del piano. Nora avanzó a rastras, desgarrando sus medias, resbalándose las palmas sobre el piso pulido. Se lanzó detrás de las pesadas patas de roble del Steinway. Vincent se deslizó justo detrás de ella, con la espalda contra la madera, apuntando su arma hacia la ventana destrozada. Las puertas del salón se abrieron de golpe. 2 hombres con equipo táctico negro irrumpieron. No eran policías. Se movían con una precisión fluida y aterradora, con armas equipadas con silenciadores largos. No buscaban a Vincent. Levantaron sus armas hacia la cama de hospital. Vincent no dudó. Disparó 3 veces en rápida sucesión. El sonido de su arma fue ensordecedor en el espacio cerrado. El primer hombre cayó, con el pecho destrozado. El segundo giró, levantando su rifle hacia el piano. Vincent tomó a Nora del cuello de la ropa, empujándola contra el suelo justo cuando una ráfaga de balas atravesó la parte superior del Steinway. La hermosa madera pulida se astilló. Un chirrido horrible sonó cuando una bala cortó una de las cuerdas del piano de alta tensión. El sonido discordante de la cuerda rota resonó como un grito agónico. Vincent se asomó desde la cobertura y disparó de nuevo.
El segundo hombre se derrumbó contra el marco de la puerta, deslizándose por la pared, dejando una gruesa mancha de sangre oscura sobre la pintura blanca. El silencio volvió a caer sobre la habitación de golpe, roto únicamente por el pitido frenético del monitor cardíaco y el viento que aullaba a través de la ventana rota. Vincent se quedó perfectamente inmóvil durante 10 segundos, con el arma apuntando hacia la puerta. Cuando nadie más entró, bajó el arma. Se volteó hacia Nora. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos y dilatados. ¿Te dieron?, exigió, revisando sus hombros con las manos, bajando por sus brazos. Su tacto era brusco, frenético. No. Jadeó Nora, hiperventilando. No, estoy bien. Vincent soltó una respiración áspera y entrecortada. Apoyó la frente contra el costado del piano destrozado. Al otro lado de la habitación, la máquina de oxígeno seguía siseando. Carmine Marino estaba completamente ileso en su cama. Estaba despierto. Giró la cabeza lentamente, mirando a los hombres muertos en su piso, y luego a su hijo. Chicago, dijo Carmine con voz ronca, una sonrisa ensangrentada tirando de las comisuras de su boca. No vinieron a matarme. Yo ya estoy muerto. Los ojos lechosos del anciano se movieron, fijándose en Nora detrás del piano. ¿Escucharon?, susurró Carmine. Saben que la chica está aquí. El olor a pólvora era agudo, amargo, metálico, como probar una vieja moneda de cobre. Colgaba en el aire, tan denso que asfixiaba, mezclándose con el aroma del océano que entraba por la ventana destrozada. Vincent no miró a su padre. Mantenía la vista fija en el pasillo, con el arma en alto. Los gritos abajo se habían disuelto en disparos silenciados, esporádicos y amortiguados. La seguridad de la propiedad estaba perdiendo la batalla. «Levántate», le dijo Vincent a Nora. Su voz estaba completamente vacía de emoción. Era la voz de una máquina ejecutando un protocolo. Nora no se movió. Estaba mirando fijamente al hombre que Vincent había matado, en particular la forma en que la sangre se acumulaba sobre la lechada blanca e impecable entre los azulejos de mármol. Se movía con lentitud, un líquido oscuro y pesado que parecía demasiado rojo para ser real. Vincent la tomó del hombro, levantándola de pie con una brutal falta de delicadeza. Dije que te levantes. Ponte los zapatos. Chicago, jadeó Carmine desde la cama, con la voz temblando de una energía horrenda y eufórica. No le importaban los hombres muertos en su habitación. No le importaba la tormenta. Enviaron un escuadrón de asalto. Eso significa que el dinero es real, Vincent. Significa que ella lo tiene. Haz que escriba el resto. Vincent finalmente se volteó a mirar a su padre. Ya no quedaba amor en sus ojos, solo un agotamiento profundo y sofocante. La lealtad que había mantenido a Vincent atado a esa cama de hospital, soportando el abuso y la paranoia, simplemente se rompió. No se rompió con un discurso dramático. Se desvaneció en el aire frío. No, dijo Vincent. La mandíbula de Carmine se tensó, sus ojos lechosos se abrieron de par en par. ¿Qué me dijiste? Se acabó, dijo Vincent, guardando su cargador de repuesto en el bolsillo. Mantenía la mano firmemente cerrada alrededor del brazo de Nora. No voy a morir por un libro contable de hace 30 años. No voy a dejar que la destroces buscando fantasmas. Cobarde, rugió Carmine, el esfuerzo desgarrándole un tos violenta desde los pulmones, salpicando de sangre fresca su mascarilla de oxígeno. Si sales por esa puerta, abandonas el legado de esta familia. Haré que te destripen. Le daré los puertos a los Castellano. De todos modos estás muerto en 2 semanas, respondió Vincent, con un tono espeluznantemente plano. Dale los puertos a quien quieras. Me voy. No esperó respuesta. Arrastró a Nora hacia la puerta secundaria, la que llevaba al corredor de servicio. Espera. Jadeó Nora, resbalando con los pies sobre el piso húmedo. ¿Qué hay de él? ¿Vas a dejarlo así, sin más? Si hubieran querido matarlo, le habrían disparado primero, dijo Vincent, empujando la pesada puerta de roble con el hombro. Te quieren a ti. El corredor de servicio era estrecho y estaba tenuemente iluminado. Vincent se movía rápido,
arrastrando a Nora por una escalera de caracol angosta que olía a cera de piso y polvo viejo. Los sonidos del tiroteo crecían, resonando desde el vestíbulo principal. ¿Cómo supieron que estaba aquí?, preguntó Nora, con el pecho agitado mientras luchaba por seguirle el paso a sus largas zancadas. No lo sabían, dijo Vincent, deteniéndose al pie de las escaleras para revisar la esquina. Sabían que habían traído a una pianista. Alguien en mi nómina hizo una llamada. La organización de Chicago armó las piezas. La hija de Anna Kovac, contratada para tocar para Carmine Marino. Vincent volvió a mirarla. La luz ambiental de la señal de salida de emergencia proyectaba sombras rojas y duras sobre su rostro. Ya no eres un secreto, Nora. Eres un objetivo. Vincent empujó la pesada puerta cortafuego que llevaba al garaje subterráneo. Era cavernoso, con olor a escape de auto y concreto húmedo. Un sedán Audi negro esperaba encendido cerca de la rampa de salida, con los faros cortando la penumbra. Un hombre de traje oscuro estaba desplomado sobre el volante, con un agujero limpio y oscuro en la ventana del conductor. Vincent maldijo en voz baja. Empujó a Nora detrás de una columna de concreto. «Quédate aquí. No te muevas hasta que yo te lo diga». Nora presionó la espalda contra el concreto áspero, cerrando los ojos con fuerza. Escuchó el crujido pesado y deliberado de los pasos de Vincent sobre la grava. Escuchó una puerta de auto abrirse, un golpe sordo cuando un cuerpo fue arrastrado hacia el pavimento. «Vamos», llamó Vincent en voz baja. Nora corrió. Se deslizó hacia el asiento del pasajero del Audi. El cuero estaba tibio, el tablero brillaba con una luz azul helada. Vincent ya estaba en el asiento del conductor, con las manos volando sobre los controles. No encendió los faros. Metió reversa con fuerza, girando el volante con violencia para orientarlos hacia la rampa. El motor rugió, un sonido gutural y profundo que vibró en el pecho de Nora. Subieron disparados por la rampa y salieron directo a la tormenta. La lluvia era una cortina sólida de gris, lavando el parabrisas en olas violentas. Vincent mantenía los faros apagados, conduciendo por pura memoria y la luz tenue de la luna luchando entre las nubes. Esquivó la reja de seguridad, arrancada de sus bisagras, el metal retorcido y ennegrecido. Mientras avanzaban a toda velocidad por la carretera costera, Nora miró por el espejo lateral. La propiedad de los Marino permanecía sobre el acantilado, una fortaleza oscura y masiva contra el océano furioso. Había sobrevivido a la noche. Pero al ver los nudillos blancos de Vincent aferrados al volante, comprendió que la pesadilla no había terminado. Solo se había mudado de lugar. La casa de seguridad no era un ático. No era una mansión fuertemente resguardada. Era una cabaña de pescadores de bloques de cemento, en un muelle en decadencia, en un pueblo costero sin incorporar a 3 horas al norte de la ciudad. Olía a moho, cerveza rancia y sal podrida. Había una sola habitación, una cocineta oxidada, y un colchón hundido sobre un marco metálico. La única fuente de calor era un pequeño calentador que zumbaba como un avispón furioso. Vincent puso el cerrojo, cerró las pesadas cortinas de apagón y finalmente soltó su arma sobre la barra de fórmica. No dijo nada. Caminó hasta el lavabo, abrió el agua fría y se lavó la cara. Cuando levantó la vista, apoyando las manos sobre el borde del lavabo de aluminio, tenía los hombros caídos. La adrenalina se había evaporado, dejando atrás a un hombre que parecía un cascarón vacío. Nora permanecía de pie con incomodidad junto a la puerta, sus medias destrozadas pegadas a sus piernas heladas. Temblaba sin control, con los dientes castañeteando tan fuerte que le dolía la mandíbula. Vincent se dio la vuelta, notó su temblor, y abrió un armario de madera maltratado. Sacó una gruesa cobija de lana gris y se la lanzó. «Quítate la ropa mojada. Envuélvete en eso», dijo, dándole la espalda para darle privacidad. Comenzó a rebuscar dentro de un bolso de lona en el suelo. Nora no discutió. Sus manos estaban torpes por el frío mientras se despojaba de su vestido y medias empapados. Envolvió la lana pesada alrededor de sus hombros, la tela áspera le raspaba la piel, pero atrapó el calor de su cuerpo casi al instante. Se sentó en el borde del colchón. Vincent se dio la vuelta de nuevo. Traía un botiquín de primeros auxilios y una botella de whisky barato.
Sirvió 2 dedos en un vaso de plástico y se lo entregó. ¿Bebe? Nora lo tomó. El licor le quemó un rastro ardiente por la garganta, asentándose pesado y caliente en su estómago. Le arrancó una tos agitada de los pulmones, pero el temblor comenzó a ceder. ¿Quién sabía? Preguntó Nora, mirando fijamente el vaso de plástico. Vincent se sentó en la única silla de la habitación, un asiento de madera crujiente frente a la cama. La enfermera, el equipo de seguridad, el círculo cercano de mi padre. Alguien se dio cuenta de que la melodía de Chicago había vuelto a estar en juego y decidió sacar provecho vendiendo la información. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre las rodillas. Chicago no quiere a mi padre. Quieren los números, y van a destrozar toda la costa este para encontrarte. Nora apretó la cobija con más fuerza. No conozco los números, Vincent. Me viste. Es solo una canción. Aunque traduzcas los intervalos, ¿cómo sabes a qué cuenta pertenecen? ¿Cómo accedes a ella? Vincent suspiró. Un sonido largo y áspero. Metió la mano al bolsillo y sacó las hojas dobladas y arrugadas de papel pautado que Nora había escrito apenas horas antes de que comenzara el tiroteo. Las alisó sobre la pequeña mesa de centro, tambaleante, entre ellos. Antes de que empezara el tiroteo, mapeé la primera mitad, dijo Vincent en voz baja. Sacó una pluma de su saco. Dijiste que la melodía se repite, pero las notas superiores cambian. Es una cifra doble. Dibujó rápidamente una tabla en el reverso de la última página. Los hombres de mi padre torturaron a un lugarteniente de Chicago hace 20 años, explicó Vincent, señalando la tabla con su pluma. Les dijo que las cuentas estaban en un banco privado suizo que no usaba nombres, solo identificadores numéricos. Pero necesitabas una frase clave para desbloquear los fondos, una autorización de voz física. Nora miró fijamente la cuadrícula. La matemática era brutal en su simpleza. Entonces, aunque consigan los números de mí, no pueden sacar el dinero sin la contraseña. Exacto, dijo Vincent. Lo que significa que necesitan mantenerte viva para que toques la canción entera y así puedan mapear el resto de los números de ruta. Pero, más importante aún, creen que tu madre te dio la contraseña. Ella no lo hizo, lloró Nora, la frustración y la desesperación creciendo en su pecho. No me dijo nada. Solo tarareaba. Tarareaba cuando lavaba los platos. Tarareaba cuando doblaba la ropa. Tarareaba cuando cortaban la luz porque no podía pagar el recibo. Nora se detuvo. La comprensión la golpeó como un impacto físico. Miró a Vincent. Sus ojos oscuros estaban fijos en ella, observando cómo el recuerdo se armaba dentro de su mente. No solo tarareaba la melodía, susurró Nora, la sangre drenándose de su rostro. Cantaba letra. A veces en húngaro. Vincent se quedó completamente inmóvil. ¿Qué letra? Nora tragó saliva con fuerza. El recuerdo estaba enterrado profundo, nublado por el tiempo y la ignorancia infantil. Cerró los ojos, obligándose a regresar al departamento estrecho y helado en Queens. Se imaginó la espalda cicatrizada de su madre, sus manos cansadas dentro del agua con jabón. El río se congela en noviembre, tradujo Nora en voz alta, su voz temblando. Los gorriones mueren en la nieve. Solo los callados sobreviven el invierno. El silencio llenó la cabaña, roto únicamente por el zumbido enojado del calentador. Eso es, dijo Vincent. Su voz era un susurro áspero. Esa es la contraseña. Solo los callados sobrevivieron el invierno. Nora abrió los ojos. Las lágrimas caían por sus pestañas, calientes y rápidas. Ella lo sabía. Lo supo todo este tiempo. Pasamos hambre, Vincent. Literalmente pasamos hambre, y ella tenía $50 millones esperando en una bóveda. Tenía $50 millones manchados de sangre, corrigió Vincent con suavidad. Era la voz más tierna que Nora le había escuchado. Dinero robado a carteles, a organizaciones criminales, a hombres que desuellan gente viva por mirarlos mal. Si ella hubiera tocado ese dinero, te habría pintado un blanco en la espalda del tamaño de Manhattan. Se puso de pie y caminó hacia el colchón. Se arrodilló frente a ella, bajando hasta quedar a la altura de sus ojos.
Mírame, ordenó con suavidad. Nora sostuvo su mirada. Tu madre no eligió la pobreza porque fuera débil, dijo Vincent, sus ojos ardiendo con una intensidad feroz y silenciosa. La eligió porque era la única armadura que podía pagar. Se encerró en una jaula de anonimato para que tú pudieras crecer sin saber jamás a qué huele la pólvora. Ella fue la persona más fuerte en ese club. Nora se quebró. Un sollozo le desgarró la garganta, crudo y agonizante. Se inclinó hacia adelante, cubriéndose el rostro con las manos, llorando por la mujer que había malinterpretado toda su vida. Vincent no se apartó. No ofreció frases vacías de consuelo. Solo extendió la mano, colocando una palma pesada y tibia sobre la nuca de Nora, sosteniéndola mientras se derrumbaba. Se quedaron así durante un largo rato, en la cabaña tenue y húmeda. Un jefe de la mafia y una pianista de hotel, unidos por los fantasmas de una guerra de 30 años. Al amanecer, por fin cedió la tormenta. El cielo sobre el océano gris y agitado se tiñó del color del hierro amoratado. Vincent estaba sentado en la pequeña mesa de fórmica. Tenía un teléfono desechable pegado al oído. Nora lo observaba desde el colchón, todavía envuelta con fuerza en la cobija de lana. No me importa lo que quieran tus lugartenientes, Rossi, dijo Vincent al teléfono. Su voz ya no era la del hombre cansado y roto de la noche anterior. Era la voz de un hombre que controlaba ejércitos. Tengo a la chica. Tengo la partitura. Tengo la matriz de traducción. Y tengo la contraseña en húngaro. Hizo una pausa, escuchando la voz al otro lado, con la mandíbula tensándose. ¿La quieres? Puedes tenerla, dijo Vincent con suavidad. Toda. Cada centavo. Nora se sentó de golpe, el corazón golpeándole la garganta. Los estaba vendiendo. La estaba vendiendo a ella. Estos son mis términos, continuó Vincent, sus ojos fijos en Nora desde el otro lado de la habitación. Sostuvo su mirada, una orden silenciosa para que se mantuviera tranquila. Ustedes reciben los números de ruta y la contraseña. A cambio, la guerra termina hoy. Su escuadrón se retira de mi territorio. Pero, sobre todo, la chica está muerta. Otra pausa. Te lo digo, Rossi, yo mismo le puse una bala en la cabeza, mintió Vincent, con la voz escalofriantemente convincente. Era un cabo suelto. Quemé el cuerpo. La única copia de la cifra y la contraseña está en mis manos. Si alguien de tu organización vuelve a investigar a Anna Kovac o a su descendencia, quemaré la cifra, y esos 50 millones se quedarán en una bóveda suiza hasta que el sol se apague. Escuchó durante 30 segundos. Un gusto hacer negocios contigo, dijo Vincent. Colgó. Dejó el teléfono desechable sobre la mesa y tomó un pesado encendedor Zippo. Lo encendió. La llama iluminó los huecos de sus mejillas. Tomó la partitura, las 5 páginas que Nora había transcrito meticulosamente, la tabla del cifrado, la letra. La sostuvo sobre la llama. El papel prendió al instante, curvándose y ennegreciéndose. Dejó caer las páginas en llamas dentro del fregadero de aluminio, viendo cómo 30 años de derramamiento de sangre, paranoia y 50 millones de dólares se convertían en ceniza gris. Nora observaba subir el humo, con el pecho apretado. ¿Por qué hiciste eso? No quemé el recuerdo, dijo Vincent, abriendo el grifo para lavar las cenizas por el drenaje. Memoricé los números de ruta y la frase antes de llamarlo. Los escribiré, los enviaré al buzón seguro de Rossi en Chicago, y él se quedará con su dinero. Les acabas de regalar 50 millones de dólares, dijo Nora, atónita. Compré tu vida, corrigió Vincent, girándose para mirarla. Chicago cree que estás muerta. Los hombres de mi padre creen que Chicago te mató en el ataque. A partir de esta mañana, Nora Kovac ya no existe en el mundo de la organización. El celular normal de Vincent, sobre la mesa, comenzó a vibrar con fuerza. Era un sonido estéril, agudo. Vincent caminó hasta él y miró la pantalla. Se quedó mirándola un largo momento antes de contestar. Deslizó el dedo para responder y se lo llevó al oído. Entiendo, dijo Vincent en voz baja. Hagan los arreglos. Estaré de vuelta en la ciudad antes del mediodía. Colgó. Mi padre murió hace una hora, dijo Vincent.
Su voz estaba completamente vacía de emoción. No era duelo, y tampoco era alivio. Era, simplemente, una declaración de hechos. El tirano había muerto. El trono estaba vacío. Lo siento, dijo Nora, instintivamente. No lo sientas, respondió Vincent, tomando su saco del respaldo de la silla. Se lo puso, y las líneas del corte perfecto lo transformaron de inmediato de nuevo en el intocable jefe de la familia Marino. Murió persiguiendo un fantasma. Yo no voy a cometer el mismo error. Caminó hacia el colchón. Metió la mano al bolsillo interior y sacó un sobre grueso, mucho más grueso que el que le había dado en el hotel St. Jude. Lo colocó sobre el colchón, junto a ella. Ahí hay $200.000. Efectivo limpio, dijo Vincent. No son 50 millones, pero es suficiente para desaparecer. Múdate a la costa oeste. Cámbiate el nombre. Cómprate una casa con un piano que no tenga teclas muertas. Nora miró el sobre. Era libertad. Libertad absoluta, sin adulterar. El peso aplastante de la pobreza, el miedo a los prestamistas, las sombras de la mafia. Todo había desaparecido. Levantó la mirada hacia Vincent. ¿Y tú, qué? Tengo que volver, dijo Vincent. El cansancio empezaba a asomarse de nuevo en sus ojos. Tengo una familia que dirigir. Tengo que limpiar el desastre que mi padre dejó atrás. No tienes que ser como él, dijo Nora en voz baja. Vincent la miró. ¿En serio? Por un instante fugaz, el muro se resquebrajó, y ella vio al hombre que la había sostenido mientras lloraba. Al hombre que se había lanzado sobre ella en medio de una lluvia de balas. Al hombre que acababa de quemar una fortuna para mantenerla a salvo. Lo sé, dijo Vincent con suavidad. No la tocó. No la besó. No era esa clase de historia. Era una historia de supervivencia. Le dio una última mirada, larga, grabando su rostro en la memoria, antes de darse la vuelta y salir por la puerta de la cabaña. La pesada puerta de madera se cerró de golpe. El cerrojo se activó. Nora se quedó sola. Se sentó en el borde del colchón, envuelta en la cobija de lana, escuchando el rugido del motor del Audi desvanecerse en la distancia, sobre el sonido de las olas rompiendo. Extendió la mano y la posó sobre el sobre. Los dedos le temblaban. Cerró los ojos y respiró hondo el aire frío y salado. En su mente, no escuchó los acordes disonantes y aterradores de la cifra de Chicago. No escuchó los disparos. Solo escuchó a su madre tarareando una melodía tranquila y apacible. Una melodía que ya no guardaba secretos, ni muerte, ni dinero. Solo una canción simple y hermosa para una chica que finalmente había sobrevivido al invierno. A veces la supervivencia no llega en forma de romance de cuento de hadas. Llega en forma de un sobrepesado de dinero limpio, una puerta cerrada con llave, y la fuerza silenciosa para alejarse. Vincent eligió heredar el imperio sangriento de su padre para que Nora no tuviera que morir por él. La dejó ir, y al hacerlo, finalmente rompió el ciclo de la avaricia despiadada de su familia. Si este drama de mafia crudo y desgarrador te mantuvo enganchado hasta la última nota, dale like ahora mismo. Comparte este vídeo con alguien que ame los thrillers intensos, y suscríbete al canal para más historias crudas y sin filtros.